Aquí nada más voy a comentar rápidamente cómo obtener el simétrico de un punto para que lo tomen en cuenta. Entonces, si tengo aquí una recta L, tengo aquí un punto A, tengo aquí el punto P y quiero obtener su simétrico respecto a L. Entonces vendría siendo esta. Esta sería P'. Entonces, rápidamente, teniendo el vector director de la recta, que aquí le voy a llamar U, y teniendo aquí el vector V, lo que necesitamos es encontrar este punto P' que es el simétrico. Hacemos lo que comentamos la ocasión anterior, podemos calcular aquí la proyección. Este va a ser W, el vector W. Y W pues no es otra cosa más que la componente vectorial del vector V sobre el vector U, que es el vector director de la recta. Con esta situación podemos encontrar el punto que aparece aquí, que es el punto B. Este punto B que aparece aquí es el punto más cercano a P. El punto de la recta L que se encuentra más cerca de P es precisamente ese punto B. De tal forma que entre B y P pues tenemos este vector que vendría siendo D. Entonces, déjenme nada más quito esta nota del punto B. Para ponerlo aquí, ahí así. Y este vector entre P y B, es precisamente el vector D. Calculando ese vector D, pues a partir de B, puedo llegar al simétrico, ¿sí? Entonces, aquí la geometría nos quedaría de esta forma. El vector de posición de B vendría siendo A más W. El vector D es el segmento dirigido que va desde B hasta P, inicia en B y termina en P. Entonces nos quedaría como P menos B. Y utilizando estos dos, podemos encontrar que el vector menos D viene siendo el vector de posición P', que es el punto al cual llegamos en este segmento dirigido, menos el vector B. Bien, entonces, tomando en consideración eso, recuerden que el que queremos encontrar pues es el vector P'. Entonces tengo aquí P', va a ser igual al vector B menos el vector D, porque este B lo puedo pasar de este lado sumando. Puedo sustituir primero el vector D que tenemos aquí. Reduciendo términos, pues me quedaría 2b menos el vector P original. Y recordemos, por esta que tenemos aquí, entonces que el vector P es igual a 2 veces el punto A
más el vector W, que habíamos dicho que es la componente escalar, no es cierto, la componente vectorial del vector V, que es el segmento dirigido desde A hasta P, sobre el vector U, que es el vector director de la recta. Aquí voy a poner a la recta L, menos el vector P. Y entonces ya con esta expresión es que podemos calcular lo que vendría siendo el simétrico. Pues a ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a tener una recta L que contiene a estos puntos. Y vamos a obtener un simétrico. Entonces, tenemos aquí una recta L que contiene estos dos puntos y lo que vamos a hacer es obtener el punto simétrico de M respecto de la recta L. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, aquí nada más rápidamente, la situación geométrica es esta. Tengo aquí un punto A, tengo aquí el punto B. Aquí está la recta L. Voy a decir que, por ejemplo, por aquí tengo M y lo que queremos es encontrar este M', que es el simétrico respecto a la recta. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es precisamente encontrar ese punto simétrico y lo vamos a encontrar utilizando la expresión que acabamos de mencionar. Es más, déjenme la copio. Lo voy a poner aquí abajo, un momento. Y ahora redibujamos la situación. Bueno, esta es la expresión que vamos a utilizar. Aquí nada más hay que considerar que en lugar de P', vamos a utilizar el vector de posición de M', y en lugar de P, pues vamos a utilizar el vector de posición de M. Por lo tanto, este segmento dirigido no es de A a P, puede ser de A a M. El segmento dirigido que va desde el punto A hasta el punto M. Aquí pues lo que les recomiendo es que usemos el punto A porque ya lo tenemos arriba mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A ver, el punto M ya lo tenemos. Este ya lo tenemos. Ya tenemos el punto base de la recta, que vendría siendo el punto A. ¿Qué es lo que nos hace falta?
la componente, nos hace falta la componente vectorial. Y para realizarla, pues necesitamos el segmento dirigido que va de A a M y el vector director de la recta L, que vendría siendo el vector U. Bueno, ahora, del vector AM, el segmento dirigido que va desde A hasta M, pues lo podemos calcular, nombrarlo como el vector V, y pues entonces sería el segmento dirigido que termina en M e inicia en A. Con eso podemos calcular V. En el caso de U, pues tenemos dos puntos de la recta. Tenemos el punto A y el punto B. Aquí entonces no nos interesa cuál sea el sentido del vector. A final de cuentas, con la componente vectorial vamos a corregir ese vector, ese sentido, pero nada más para guardar cierto orden, que A sea nuestro punto base de la recta. Entonces vamos a decir que el vector director de la recta lo calculamos como B menos A, el segmento dirigido que concluye en B y que inicia en A. De esta forma vamos a tener esta cuestión geométrica. Este vendría siendo nuestro vector A. Este vendría siendo B. La recta, digamos que es esta. Y por acá tengo el punto M. Este vector vendría siendo V. Y este vector vendría siendo U. Con esto, pues ustedes pueden darse cuenta que ya podemos proyectar a V en la dirección de U. A ver, voy a poner aquí los datos nuevamente. A ver, el vector, el punto A es 2, menos 1, 3. El punto B es 0, 1, 2. Y el punto M es 0, menos 1, 1. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es calcular estos vectores. A ver, el vector V viene siendo M, que es 0, menos 1, 1, menos el vector A, que es 2, menos 1, 3. Entonces el vector V vendría siendo 0 menos 2, pues es menos 2. Menos 1 más 1 viene siendo 0. Y 1 menos 3 es menos 2. Ahí está. Ese es el vector V, el que va desde A hasta M. Y tengo entonces el vector U, que va desde A hasta B. Entonces este vector U es 0 menos 2, pues también es menos 2. 1 más 1 es 2. Y 2 menos 3 es menos 1. Entonces ya tengo V y ya tengo U. Vamos a calcular la componente vectorial de V sobre U. Recordemos que V
pues es el vector que va de A a M, y entonces lo que vamos a hacer es obtener su proyección sobre la recta. Vamos a obtener este vector en color blanco que tengo aquí. Ya obteniendo eso, pues aplicamos lo que acabamos de encontrar para que podamos establecer quién es el simétrico de M. Entonces calculo la componente vectorial de V en la dirección de U. Y entonces es el producto punto de V con U. Dividido entre el producto punto del vector U producto punto consigo mismo. En dirección del vector U. Recordemos que esta es la componente vectorial. Bien, ¿cuánto nos da esos productos punto? A ver, el producto punto de arriba nos da menos 2 por menos 2 es 4. 0 por 2 es 0. Y menos 2 por menos 1 es 2. Entre el producto punto del denominador nos da menos 2 por menos 2 es 4. Más 2 por 2 es 4. Y menos 1 por menos 1 es 1. Y ahí tenemos entonces la componente vectorial. A ver, 4 más 2 es 6. Y 4 más 4 más 1 es 9. Son 6 novenos. Voy a reducirlo. Simplificando 3 tanto en numerador como en denominador. Esto quedaría como 2 tercios. De menos 2, 2, menos 1. Bien, esa es la componente vectorial. Entonces, trazo otra vez la situación geométrica. Este es el punto A. Este es el punto B. Este sería M. Este vendría siendo el vector V. Cuando proyectamos ese vector V sobre la recta, que es el vector director de U, pues resulta que obtenemos este nuevo vectorcito aquí en color lila. Este nuevo vectorcito pues es precisamente este. 2 tercios de menos 2, 2, menos 1, ¿sí? A ver. Voy a copiar. De hecho yo creo que ya la tengo aquí lista. Aquí la tengo. Bien, entonces nada más aquí, recordando que este va a ser M y este va a ser M'. Bueno, ya tenemos esta componente vectorial. Esta componente vectorial vale 2 tercios de menos 2, 2, menos 1. Más el vector A, el vector de posición de A, recordemos que es el punto, o tiene componentes, mejor dicho,
2 menos 1, 3. Esto lo vamos a multiplicar por 2 para que nos devuelva m'. Y le vamos a restar el punto M. El punto M tiene las coordenadas 0, menos 1, 1. A ver, aquí voy a realizar la resta de la siguiente manera. Bueno, la suma, mejor dicho. Primero, como la componente vectorial está en tercios, pues para poner en tercios este vector, lo que necesito es esto, multiplicar y dividir por 3. Entonces, lo que voy a hacer es este 3, que es el numerador, lo voy a multiplicar por todo este vector. La razón de realizar eso es para que todo me quede en tercios y pueda sumar directamente. Aquí voy a tener un tercio y el vector A lo voy a multiplicar todo por 3. Dense cuenta que si esas componentes las dividen entre 3, pues obtienen otra vez el vector 2 menos 1, 3. Con el segundo, este 2 lo voy a multiplicar por este vector. Y nada más le voy a dejar el tercios. Bueno, ahí ustedes pueden ver que esta forma de sumar vectores con fracciones es lo mismo que lo que hacemos con números usuales, la suma por denominador común, pero aquí pues ya como tenemos los tercios y estamos manejando los vectores, pues lo que podemos hacer es, digámoslo así, factorizar el tercio de ambos vectores. Y entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Como ya los dos vectores tienen denominador 3, tienen tercio como el denominador, pues puede salir como factor común. Y entonces ya puedo sumar las componentes directamente, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de hacer no es otra cosa más que la suma por denominador común, pero ya aplicado a las propiedades de los vectores. Con esto ustedes observen que ya puedo sumar directamente 6 con menos 4, nos queda 2, menos 3 más 4, que es 1, y 9 menos 2, que es 7, menos. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, como tengo tercios, voy a dejar así el vector. El 0 menos 1, 1 lo voy a dejar de esta forma. Bueno, aplico otra vez lo mismo. Este 2 se va a multiplicar a estos y este menos 3 va a multiplicar a estos. Para que me quede un tercio de 4, 2, 14 más un tercio de 0, 3 menos 3. Y en consecuencia vamos a tener que el simétrico de M respecto de la recta. Ah, porque estoy loco. Si es 14. Sí, 7 por 2 es 14. Ahí está. Bueno, el tercio queda como factor común de la suma vectorial y ya puedo hacer la suma directamente. Entonces 4 más 0 es 4.
2 más 3 es 5 y 14 menos 3 es 11. Este es el punto simétrico de M respecto de la recta. Entonces, lo que acabamos de hacer es, teniendo esta recta L, tengo mis dos puntos, el punto A, el punto B. Tengo aquí M. Y este punto 1/3, este vector de posición 1/3, 4, 5, 11, pues corresponde, está señalando al simétrico M', ¿sí? Entonces, dense cuenta que directamente con nuestra expresión vectorial que acabamos de encontrar, podemos obtener el simétrico de cualquier punto respecto de cualquier recta. No interesa cómo esté la ecuación de la recta, cuál sea, no importa cuál punto, siempre podemos encontrar la ecuación vectorial el simétrico mediante esta ecuación, ¿sí? Bien, ahí tengo GeoGebra. Entonces, vamos a ver la geometría de este problema para que veamos si estamos en lo correcto respecto al simétrico. Entonces, voy a poner los puntos, que es 2 menos 1, 3. Y el punto B es 0, 1, 2. Ese es el punto B. Aquí no calculamos la ecuación vectorial de la recta porque no es necesario, nada más calculamos el vector director. Entonces, voy a poner aquí directamente que L es la recta que contiene los puntos A y B. Bien, de hecho, vean que menos 2, 2, menos 1 es precisamente el vector U que utilizamos para la componente vectorial. Bueno, de hecho usamos el vector menos 2, 2, 1, menos 1. Es decir, ese mismo vector que aparece aquí en la ecuación vectorial, pero en sentido contrario. Entonces, no necesitamos, no nos interesa como tal el sentido. El punto M es 0, menos 1, 1. Vean que ahí tengo el punto M. Vean que está separado de la recta. Y el simétrico. El punto M'. ¿Qué punto nos dio? 4, 5, 11. Bien. Si lo veo desde esta perspectiva, ustedes observen cómo efectivamente uno es simétrico del otro. Prácticamente están a la misma distancia, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para corroborarlo? Bueno, primero, voy a poner una recta perpendicular. Recordemos que la mínima distancia entre un punto y una recta es la distancia perpendicular. Entonces voy a utilizar la recta y el punto. Ahí tengo la recta perpendicular. Ustedes observen cómo M se encuentra precisamente sobre esta recta perpendicular. Ahí lo tenemos. Está justo sobre la recta perpendicular. Es decir, M y M' pertenecen a la misma recta perpendicular a L. Ahora, voy a calcular el punto de intersección entre L y la recta perpendicular. Ahí lo tengo. Es el punto C. Ahí tengo el punto C. Y lo que voy a hacer es calcular la distancia desde este punto C hasta este punto M. Ahí vale 2. Eso quiere decir que el simétrico también debe estar a una distancia de 2 de la recta.
pues calculo la distancia desde C hasta M. Y vean cómo efectivamente desde C hasta M', que es el simétrico, me da 2. Desde C hasta M, que es el punto original, me da 2. Eso quiere decir que efectivamente M' es el simétrico. Y con esto ya hemos encontrado una manera de calcular los puntos simétricos respecto de una recta. No necesariamente tenemos simétricos respecto del eje X, del eje Y o de los planos coordenados. También podemos establecer simétricos, de hecho ahí se puede observar. Ahí. Tenemos puntos simétricos respecto de cualquier recta que ustedes quieran. No tiene que ser eje coordenado, puede ser una recta cualquiera, ¿sí? Bien, tengo aquí entonces la geometría entre rectas. Ya hemos visto que una recta con un punto puede establecer una distancia, puede establecer una pertenencia, puede establecer un simétrico. Ahora, para geometría entre rectas, lo que necesitamos establecer son solo dos cuestiones. Supongamos que tengo esta recta L y por acá tengo esta recta R. Cada una con su vector director. Este es el vector director U. Y por acá está el vector director V. U para L, V para R. Bien, lo primero que vemos en esta geometría es que se forma un ángulo entre rectas. Este ángulo φ, le voy a poner φ. Este ángulo φ pues vendría siendo el ángulo entre rectas. No importa si las rectas se cortan o no. Desde cierta perspectiva podemos observar que existe un ángulo entre ellas, ¿sí? Entonces, intuitivamente podemos observar, de acuerdo a la geometría que aparece aquí, que el ángulo entre la recta R y la recta L pues se corresponde con el ángulo entre sus vectores directores. Y efectivamente eso es cierto. Si tenemos vectores directores U y V para las rectas L y R respectivamente, pues resulta que el ángulo entre esas rectas lo va a dictar el ángulo entre sus vectores directores, porque recuerden que esos vectores nos están diciendo cuál es la orientación de la recta, cuál es su dirección, cómo está siendo controlada la recta, ¿no? Hacia dónde se dirige la sucesión de puntos que nos define a la recta. Entonces, la primera parte de geometría entre rectas, pues es el ángulo entre ellas. Y entonces, lo que tenemos aquí es que el ángulo entre rectas la definen el ángulo entre vectores directores, ¿sí? Pero ahora viene una cuestión que es importante recalcar. ¿Cuántos ángulos se forman ahí entre la recta L y la recta R? 4. Pero por ángulos opuestos por el vértice, este viene siendo φ. El ángulo que tenemos acá, le voy a poner el ángulo eta. Y este también por ángulos eta, épsilon. Ese es épsilon, no es eta, es épsilon. El ángulo épsilon y por opuestos por el vértice, pues tengo ahí también el ángulo épsilon. Bien, a ver, aquí cuestiones importantes. Cuando hablamos de ángulo entre rectas, hablamos del ángulo entre vectores. Pero recordemos que la recta puede continuar de manera infinita hacia ambos lados de un punto en particular. El vector no, el vector parte de un punto y termina en otro. El vector tiene magnitud finita, la recta no. Entonces,
¿cómo podemos estipular cuál es el ángulo correcto entre estas rectas? Pues nos vamos por el ángulo de menor magnitud. Entonces, el ángulo entre R y L, aparte de que es el ángulo entre vectores, vendría siendo phi, que es el ángulo de menor magnitud. Siempre vamos a medir el ángulo de menor magnitud como el ángulo entre rectas. Ahora, ¿cómo aseguramos eso? Pues nos vamos directamente a la expresión del ángulo entre vectores. Sabemos que el coseno del ángulo para los vectores directores vendría siendo u.v entre norma de u por norma de v. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si el coseno del ángulo es mayor a 0, eso quiere decir que vamos a tener un ángulo en el primer cuadrante, que vendría siendo este. Por otro lado, si el coseno del ángulo es menor a 0, eso quiere decir que vamos a estar midiendo un ángulo hasta el segundo cuadrante. ¿Cuál es el de menor magnitud? En el primer cuadrante, porque obtendríamos un ángulo agudo. Entonces, cuando tenemos un coseno positivo, resulta que el ángulo que estamos midiendo está entre 0 y 90 grados, que sería el ángulo en el primer cuadrante. Cuando estamos midiendo un coseno negativo, o estamos obteniendo, mejor dicho, un coseno negativo, eso quiere decir que el ángulo se encuentra entre 90 y 180 grados para que el coseno nos dé negativo. Entonces, el ángulo de menor magnitud es aquel que me da el coseno positivo. ¿Cómo hago para que un número, que puede salir positivo o negativo, siempre lo tome como positivo? O en otras palabras, ¿cómo le hago para despreciar el signo negativo? Con el valor absoluto. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular el ángulo entre rectas es tomar pues el arco cuyo coseno es el valor absoluto del producto punto entre los vectores directores dividido entre sus normas. Así es como vamos a calcular el ángulo entre rectas. Y con esto pues ya estamos asegurando que solo vamos a medir el de menor magnitud, que en este caso sería el ángulo agudo, ¿sí? Y pues aquí viene dos cuestiones importantes. ¿Qué sucede si cuando calculamos este ángulo entre rectas, pues me devuelve que el producto punto entre los vectores directores es igual a 0? Exacto. Que la recta L es perpendicular a la recta L. Entonces, si hay perpendicularidad entre los vectores directores, pues forzosamente va a haber perpendicularidad entre las rectas. Y a ver, ¿qué sucedería si de repente toman el producto cruza entre los vectores directores y nos devuelve el vector nulo? Exacto. Las rectas vendrían siendo paralelas. Entonces, las condiciones de perpendicularidad
y paralelismo que vimos en los vectores también aplica para las rectas. Si queremos encontrar una recta paralela a otra, pues lo único que hacemos es tomar el vector director, le hacemos cruz con otro vector y lo forzamos a que sea igual al vector nulo. Si queremos encontrar una recta perpendicular a otra, tomamos el vector director de una de esas rectas, le aplicamos el producto punto con un vector y lo forzamos a que sea 0 para que nos devuelva precisamente la perpendicularidad, ¿sí? A ver, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener la siguiente recta. Bien, entonces tenemos aquí, determina el ángulo que forma L, la recta L que tenemos ahí de inicio, con la recta R que tenemos ahí de ecuación, sus ecuaciones vectoriales, son las rectas que tenemos aquí. Bueno, pues a ver, como acabamos de ver, lo que necesitamos son los vectores directores y por lo tanto de estas ecuaciones vectoriales necesitamos extraer esos vectores directores. ¿Qué podemos hacer para obtener los vectores directores? Por ejemplo, para L, ¿qué hacemos para obtener el vector director? Necesitamos los vectores directores. Bueno, si viéndolo de la ecuación vectorial directamente no sacan nada, pues vámonos con las ecuaciones paramétricas. Recuerden que esta componente pues es X, esta es Y y esta es Z. Entonces, las ecuaciones paramétricas las puedo expresar como X igual a 3 menos T. Y es igual a 2 menos T. Y Z es igual a menos 4T. ¿Sí está bien? ¿Sí no hay ningún problema en eso? Bueno, ahora, ya que la pasaron a ecuaciones paramétricas, lo que pueden hacer es esto. Recuerden que la ecuación vectorial en forma general es un punto base más t veces un vector director. Observen aquí que t está multiplicando al vector u, a nuestro vector director. Eso quiere decir que las componentes de u
van a estar multiplicadas por t. Y observen las ecuaciones paramétricas. Observen que aquí, aquí y aquí está precisamente ese producto por el parámetro, que en este caso es t. Pueden llamarle de otra forma, lambda, a, b, alfa, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero aquí tenemos el parámetro t multiplicando a las componentes del vector u. Por lo tanto, para encontrar el vector u, lo único que hacemos es extraer los coeficientes. El coeficiente en x vendría siendo este. El coeficiente en y vendría siendo este. Y el coeficiente en z vendría siendo este. Y ya encontramos el vector director. Para R, díganme quiénes son las ecuaciones paramétricas. 3 menos 2t t y menos t. Y con esto, ahora sí, el vector director v de la segunda recta es menos 2, 1 y menos 1, exactamente. Eso sería el vector director de la recta R. Y pues ya con eso ya podemos encontrar de forma rápida quiénes son los vectores directores. Los números que les van a quedar en las ecuaciones paramétricas de manera independiente, es decir, que no están multiplicándose por t, pues entonces van a ser el punto A, van a ser nuestro punto base de la recta, ¿sí? En el caso de L, pues sería 3, 2, 0, aquí tendría un 0, y en el caso de R serían 3, 0, 0, porque tendríamos un 0 por aquí y otro 0 por acá, aquí iría sumándose, ¿no? Bueno. Pues ya tenemos una forma rápida y sencilla de calcular de extraer, mejor dicho, el vector director de una ecuación vectorial. Bien, pues ya tengo el vector director en U y el vector director en V. Pues ya nada más calculamos el ángulo entre ellos. Entonces, el ángulo entre las rectas R y L es el arco cuyo coseno nos devuelve el valor absoluto de este vector punto este vector. Todo esto dividido entre la norma de este por la norma de este. Y ahí lo tenemos. A ver, entonces, en el numerador el producto punto sería 2 menos 1 más 4. Y en el denominador tendríamos la norma del primer vector, que es U, es 1 más 1 más 16. 17, 16. Esa sería la norma de este. Por la norma del otro, que sería 4 más 1 más 1. Sería la norma de este vector. Bueno, entonces 4 más 2 son 6, menos 1, 5. El valor absoluto de 5 sigue siendo 5. Todo esto entre la raíz de 18 y la raíz de 6. Bien, entonces, ¿cuál es el ángulo
cuyo coseno es 5 sobre raíz de 18 por raíz de 6. 61.24. ¿Es lo que les dio? Ajá, exactamente, 61.24, 1082. O 1081, 996. Bueno, los decimales que quieran. Pues bueno, ya tenemos entonces ahí una forma de calcular el ángulo entre rectas, ¿sí? Bien. Para esta parte de la geometría entre rectas, vamos a tener dos características, lo que sería el cruce y el corte. Prácticamente son el mismo fenómeno. La diferencia es que en el cruce vamos a tener una distancia no nula y en el corte vamos a tener una distancia cero entre rectas. Me dirán, ¿cómo es posible eso? De la siguiente forma. Supongan que tengo una recta L y tengo una recta R que comparten un punto en común, es decir, existe una intersección. Este es el fenómeno del corte. Ustedes pueden observar que las rectas R y L no son paralelas, pero comparten un punto en común. Entonces, cuando las rectas no son paralelas y se intersecan en un punto, decimos que las rectas se cortan. Ahí es cuando decimos que hay corte entre rectas. Una está cortando a la otra y viceversa. Supongamos que tenemos esta misma situación, pero resulta que aquí las rectas están separadas por una distancia D. No es como tal un punto de intersección. Vean cómo en el corte, aquí en 2D, ahora lo vemos en GeoGebra en 3D, como aquí no existe como tal un punto de intersección a la derecha y a la izquierda sí estoy colocando como explícitamente el corte. Entonces, aquí decimos que no hay intersección. Y entonces este sería el cruce entre rectas. Aquí podemos considerar estos dos fenómenos, cuando hay intersección y cuando hay un cruce, cuando hay corte y cuando hay un cruce. Entonces, si las rectas se intersecan, forzosamente se cortan entre sí. Y podemos decir que la distancia mínima, recuerden que siempre estamos ahora midiendo distancias mínimas, entre L y R, pues es 0. En cambio, cuando las rectas se cruzan, significa que no hay intersección y la distancia entre L y R es mayor a 0. ¿Sí? Con esto podemos establecer los dos escenarios en los cuales está involucrada la distancia y está involucrada la intersección entre rectas, ¿sí? Vamos a ver una forma de calcular esta intersección o cruce entre rectas de manera simultánea para que nos demos cuenta que efectivamente podemos deducir si dos rectas se cortan o se cruzan en un solo método de una sola forma. Pero antes vamos a ver de manera explícita cómo se verían dos rectas que se cruzan y dos rectas que se cortan. A ver, ahí estoy en GeoGebra. Voy a poner aquí dos rectas. La recta A, que va a tener estas coordenadas,
Entonces la recta A pasa por los puntos A y B. Esa es una recta. Voy a poner otra recta con el punto C. Bien, ahí está. Ese es el punto C. Vean que está fuera de la recta. Bien, aquí tengo el ejemplo de dos rectas que se cortan. Aquí ustedes pueden observar que el punto A es el punto en común de ambas rectas. Eso quiere decir que ese es el punto de intersección. Y aquí tengo entonces dos rectas que se están cortando, mutuamente se están cortando. Voy a poner otros dos puntos. Este es el punto D. Es más, yo creo que lo voy a poner un poquito más alejado. Voy a poner aquí este menos. Ahí está. Para que se vea de mejor forma que está alejado. Y voy a tomar el punto E, que va a ser el punto menos 1, 0, 0. Bien, ahí tengo este punto. Voy a trazar esta recta. Esta y esta. Ahora les voy a cambiar el color, nada más para que se vea la diferencia entre cada una de ellas. Y voy a ocultar los ejes, para que no se confundan. Ahí está. Bien, ustedes pueden observar que desde esta perspectiva la recta azul y la recta roja parece que se cortan. Pero cambiando la perspectiva, vean que no hay ningún punto en común entre ambas. Entonces, aquí es cuando decimos que las rectas se cruzan. La recta en color negro y en color azul, esas dos rectas sí se cortan porque tienen un punto en común. Las rectas roja y azul no se cortan, se cruzan. Aquí podemos observar que se cruzan porque existe una distancia entre ellas. Entonces, esta es una forma de ver esos dos fenómenos de la misma manera. La distancia entre la recta roja y la recta azul es mayor a 0 porque las rectas se cruzan, y la distancia entre la recta negra y la recta azul es 0 porque se cortan. Así es como estamos estableciendo esta situación geométrica. Cuando dos rectas se cruzan, como la azul y la roja, y dos rectas se cortan, como la azul y la negra, ¿sí? Entonces, este mismo fenómeno pues lo vamos a analizar de la misma forma, lo vamos a tener todo establecido de la misma manera. Aquí lo que necesitamos recordar es lo siguiente. Si yo quiero calcular la distancia entre dos elementos, es decir, que no estoy forzando a una distancia determinada, entonces lo que necesito es la distancia mínima. Y la distancia mínima siempre es perpendicular. Por lo tanto, para calcular la distancia entre rectas, necesito una recta perpendicular, en este caso a la recta roja y a la recta azul, de manera simultánea, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Una recta perpendicular de manera simultánea a ambas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Me voy a pasar a la pizarra. Supongamos que tenemos aquí dos rectas. Tengo la recta L y tengo la recta R. Supongamos que aquí tengo el punto P de L y aquí tengo el punto Q
de R. Y la distancia que hay entre P y Q es precisamente esa distancia mínima. Bueno, a ver, hemos visto que podemos calcular vectores, segmentos dirigidos entre dos puntos, lo que analíticamente son vectores. Entonces, podemos calcular un segmento dirigido que va desde P hasta Q, que le voy a llamar D. D es el segmento dirigido que parte de P y llega hacia U. Ese vendría siendo el segmento dirigido. Ahora, considerando esto, hay que tomar en cuenta que L tiene su vector director U y R tiene su vector director V. Recordemos que la distancia mínima es perpendicular a L y a R de manera simultánea. Al mismo tiempo, esta distancia mínima tiene que ser perpendicular tanto a L como a R. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar la condición de perpendicularidad. Aquí ya no nos va a convenir utilizar el producto cruz. El producto cruz nos conviene más cuando estamos investigando paralelismo o bien queremos calcular un vector perpendicular que ya sabemos que nos tiene que dar perpendicular. Aquí no conocemos quién es el vector D, porque también desconocemos quiénes son esos puntos P y Q. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar el producto punto entre este segmento dirigido PQ, que es D, la distancia mínima, entre V, y el segmento dirigido D con U. Vamos a aplicar este producto punto y vamos a forzar a que sean perpendiculares. La condición de ortogonalidad de perpendicularidad, producto punto entre vectores, nos devuelve 0. Bien, esto lo que nos va a devolver es un sistema de ecuaciones lineales. Este sistema de ecuaciones lineales nos va a devolver los valores de los parámetros para los puntos P y Q. Eso es lo que nos va a devolver, ¿sí? Por lo tanto, para encontrar la distancia entre rectas, lo único que necesitamos es encontrar ese vector D. Ya una vez encontrado ese vector D, pues podemos calcularle su norma y esa es la distancia. En otro caso, que la distancia nos devuelva 0, pues resulta que lo que tenemos en realidad es que las rectas se cortan y los valores que nos dan nos van a devolver el punto de intersección, ¿sí? Este método es más rápido que igualar directamente las rectas e investigar primero si se cortan y después, si no se cortan, pues encontrar si se cruzan. Aquí estamos investigando las dos cuestiones al mismo tiempo para que podamos establecer si las rectas se cortan o se cruzan, ¿sí? Pues a ver, voy a proporcionarles dos rectas. La recta L1 va a tener ecuaciones paramétricas y la recta L2
tiene estas ecuaciones paramétricas. Aquí la pregunta es, ¿se cortan o se cruzan? Bueno, pues vamos a investigar a ver si se cortan o se cruzan. Les recuerdo, cuando investiguemos si se corten o se crucen, estamos investigando la distancia. Si la distancia es igual a 0, las rectas se cortan. Si la distancia es diferente de 0, mayor a 0, entonces las rectas se cruzan. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es buscar los puntos P y Q más cercanos entre las rectas. Vamos a suponer que esta es la recta L1 y vamos a suponer que esta es la recta L2. Bueno, aquí parecen paralelas, pero no son paralelas. Aquí es la recta L2. Entonces los puntos P y Q se encuentran justo aquí. Este es P y este es Q. No los conocemos, pero sí sabemos que pertenecen a las respectivas rectas. Entonces, podemos asumir que el punto P, que pertenece a L1, tiene esa forma, tiene esas coordenadas, menos 2, 3t, menos 3t, 1 más 2t, 4 menos 5t. En cambio, el punto Q tendría estas coordenadas porque pertenece a la recta L2. 3 más 5R, 2 menos R y 1 más 4R. Esos serían los puntos P y Q que vamos a asumir que son los más cercanos. No sabemos específicamente cuáles son, porque no conocemos el valor de T y el valor de R. Vamos a conocerlo en este momento, ¿sí? Entonces, lo voy a poner así. P va a tener entonces las coordenadas menos 2 menos 3t, 1 más 2t y 4 menos 5t. Q va a tener coordenadas 3 más 5r, 2 menos r y 1 más 4r. Ahí están los puntos P y Q. Bien, ¿cómo calculan el segmento dirigido D? Que se encuentra entre P y Q. Ajá, exactamente. Pues voy a poner, por ejemplo, P menos Q. O Q menos P. En realidad no importa cómo lo calculen. Si P menos Q o Q menos P. Nos va a devolver exactamente lo mismo. Aquí elegí P menos Q. Entonces el vector D. Aquí ya voy a calcular las componentes de este vector directamente. Sería esta menos esta. A ver, voy a restar primero los términos independientes. Menos 2 menos 3 nos da menos 5. Y menos 3t menos 5r completan la componente. Voy a restar estas. 1 menos 2 nos da menos 1. Y 2t menos r, pues nos queda 2t más r. Y la última componente, esta menos esta. 4 menos 1, 3. Y menos 5t
menos 4R menos 5T menos 4R. Y ya tengo el vector distancia. Esa es la distancia entre P y Q, que son los puntos más cercanos en las dos rectas. A ver, lo que voy a hacer ahora, ya que tengo el vector distancia, voy a poner otra vez la situación geométrica. Aquí tendría L1, por acá tendría L2, y el vector que acabamos de encontrar es este. Bueno, de hecho sería al revés. La flecha estaría acá, porque aquí tendría P. P pertenece a L1. Y acá tendría Q. Q pertenece a L2. Este es el vector D que acabamos de encontrar. Ahora, para que ese vector sea perpendicular a las rectas, necesitamos que sea perpendicular al vector U y al vector V, que son los vectores directores de las rectas, ¿sí? Respectivamente. Entonces, lo que necesito de las ecuaciones paramétricas de estas dos rectas van a ser los vectores directores. Entonces, aquí necesitamos las componentes de los vectores directores. Este vendría siendo el vector V, que le pertenece a L1. ¿Quién es el vector director de L1? Acuérdense, los coeficientes que acompañan a T. Exacto. Menos 3, 2 y menos 5. Ese es el primero. ¿Y quién sería el vector U? Exacto, 5 menos 1 y 4. Ya tengo los vectores directores. Entonces, en conjunto U y V con el vector D, que es el vector distancia que acabamos de encontrar arriba, vamos a encontrar los valores de T y R y encontraremos los puntos que se encuentran más cercanos. Voy a copiar este vector. Bueno, en un momento ya lo coloco, porque necesitamos realizar lo siguiente. El vector D, producto punto el vector U, nos tiene que devolver 0. Y lo mismo, el vector D, producto punto el vector V, nos tiene que devolver 0, para asegurar que ese vector distancia es perpendicular tanto a la recta L1 como a la recta L2. Asegurando eso, ya tenemos la mínima distancia. Tenemos el vector mínima distancia y sabremos si las rectas se cortan o se cruzan. Entonces, ahora sí, pongo el vector D. Ahí tengo el vector D. Y le voy a aplicar el producto punto primero con el vector U. ¿Quién es el vector U? Exacto. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces el producto punto entre estos dos tiene que ser igual a 0.
Hago el producto punto. Menos 25 menos 15t más 25r. Más 1 menos 2t menos r. Más 12 menos 20t menos 16r. Y esto me tiene que devolver 0. Entonces nada más es el producto punto entre estos dos. Es decir, este por este más este por este más este por este. Y pues voy a reducir un poquito. A ver, reduzco términos en t, que serían este y este. Menos 20 menos 15 son menos 35 menos 2 menos 37. Para r sería 25r menos r menos 16r. 25 menos 17 más 8r. Y términos independientes, menos 25 más 12 es menos 13, más 1 menos 12. Y ya tengo una ecuación lineal. Vamos a hacer lo mismo pero con el otro vector. ¿Qué pasó? Ah, ya vi, es un signo aquí negativo. Cierto, cierto. Ahí. Entonces el término en R no es este. Exacto. Exacto, menos 42R. Rápido, hagamos el otro. Entonces, este vendría siendo punto. El vector v, ahora, el vector v es menos 3, 2, 5, igual a 0. Si es ese el vector v, menos 5. Pues a ver, aplico el producto punto. A ver, nos quedaría 15 más 9t más 15r. Menos 2 más 4t más 2r. Menos 15 más 25t más 20r. Esto es igual a 0. Bueno, a ver, simplifico. T más t, 25 más 4 es 29. Más 9, 38t. En R, 20 más 15 son 35. Más 2, 37R. 15 menos 15, 0. Y nos queda menos 2. Esto es igual a 0. Bien, ustedes observen que la ecuación que tenemos aquí, que le voy a llamar 1, y la ecuación que tenemos acá, que le voy a llamar 2,
pues ya es un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es encontrar cuáles son esos valores de t y r que resuelven este sistema de ecuaciones, ¿sí? Para no tardarnos más, pues es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Que podemos resolver por despeje, sustitución, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero para no tardarnos más, lo voy a hacer por software. Entonces, lo que voy a hacer es abrir una paginita de Wolfram Alpha. Y en un momento les cambio la pantalla. Ahí está. Entonces, ahí tenemos Wolfram Alpha para resolver las ecuaciones. Bien, entonces, voy a resolver las ecuaciones. Voy a utilizar el comando solve. Y voy a poner las ecuaciones. En este caso es 38t más 37r menos 2 es igual a 0. Y la otra es menos 37t menos 42r menos 12 igual a 0. Y le voy a decir que los parámetros, las variables para resolver son t y r. Y listo. Bien, pues ahí tenemos entonces la solución. Eso es lo que vale r y eso es lo que vale t. Esos son los valores de r y t. Si los sustituimos en las ecuaciones, en el vector distancia, pues vamos a encontrar cuál vendría siendo la distancia entre esos dos, entre esas dos rectas, ¿sí? Entonces, aquí nada más una cuestión importante es que si tenemos un vector D que tiene magnitud, que tiene norma diferente de 0, entonces las rectas se cruzan. Si el vector D tiene magnitud igual a 0, entonces las rectas se cortan, ¿sí? Es R igual a menos 530 sobre 227. Y T es igual a 528 sobre 227. Ese es el valor de estos dos. Entonces, estos valores hay que sustituirlos en el vector D que nos dio, que obtuvimos arriba. Sustituyendo estos valores en D es cuando vamos a decidir. Más, lo voy a poner abajo. Si la norma de D es igual a 0, entonces las rectas se cortan. Bueno, corte, hay un corte entre las rectas. Si la norma de D es mayor a 0, entonces las rectas se cruzan. Bien, una vez que ya tenemos los valores de R y T, hay que recordar que el vector D, que es el que tenemos aquí, es el vector distancia entre los puntos P y Q.
Entonces, recordando rápidamente lo que es la situación geométrica del problema, si aquí tengo L1, aquí estaría P. Si aquí tengo L2, digamos que por aquí estaría Q. De tal forma, entonces, que el vector D sería este. Y lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Podemos sustituir estos valores R y T en el vector D. Sustituyendo esos valores en D, vamos a obtener las componentes de este vector y en consecuencia vamos a poder establecer cuál es su magnitud, cuál es su norma, lo cual sería la distancia entre las rectas. Recordando entonces, si la norma de D es igual a 0, eso quiere decir que las rectas se cortan y por lo tanto el punto de intersección sería P o Q, a final de cuentas van a ser el mismo. Si la norma de este vector D es mayor a 0, entonces las rectas se cruzan y por lo tanto los vectores, los puntos P y Q van a ser diferentes. En la primera situación establecemos que el punto P va a ser el punto de intersección entre las dos rectas, mientras que en el segundo caso el punto P va a estar alejado del punto Q por la distancia dada por el vector. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación pues es sustituir estos valores en el vector D y vamos a dictaminar alguno de esos dos escenarios. ¿Cuál es la conclusión de esos dos? A ver, voy a pasarlos para acá. Y voy a comenzar con la sustitución. A ver, aquí nada más hay que tomar en consideración lo siguiente. R y T están en términos de 2 sobre 27. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es poner ese 2 sobre 27 como, digámoslo así, como un escalar común. Es decir, voy a realizar esto. El vector D va a estar multiplicado por 1 sobre 227. Para que tenga coherencia, voy a multiplicar 5 por 227 para que al momento de que este 227 entre 1135 me devuelva el menos 5. Aquí me falta un signo negativo. Entonces, este nada más lo recorro. Y nos da un signo negativo. Aquí sería menos 3 por t, que sería 528, menos 5 por r, que sería menos 530. Ahí lo tengo. Entonces, esta es la utilidad de dejar el 227 como un denominador común para que nada más realice todos los productos aquí. Bueno, este menos 1 pues es menos 227, para que al dividir entre 227 me devuelve el menos 1. Y ahí tenemos listo la segunda componente. Para el tercer caso, pues tenemos que es 3 por 227, que nos devolvería 681. Menos 4, aquí es un menos 4.
por R. En este caso, pues nada más estaríamos multiplicando por el denominador, por el numerador. Bueno, reduciendo las componentes vamos a tener el siguiente vector. La primera componente nos da menos 69. La segunda componente nos da 299. Y la tercera componente nos da 161. Aquí podemos observar que el vector D es diferente del vector nulo y en consecuencia su norma debe ser mayor a 0. Esto quiere decir que entre las dos rectas hay un cruce. No existe intersección entre las rectas, hay una distancia que las separa. Pues calculemos su norma para conocer cuál es el valor de esta distancia. Entonces, por propiedades de la norma puedo sacar el escalar 1 sobre 227 con valor absoluto. Como es positivo, pues lo dejo como 1 sobre 227. Y la norma nos queda como este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces, cuando calculamos la norma de este vector para saber cuál es la distancia entre las rectas, obtendríamos el siguiente valor. La norma de D nos quedaría, ya simplificado, una vez realizando el proceso de la norma, nos quedaría como 23 por raíz de 227 sobre 227, que aproximadamente tiene un valor de 1.52 unidades. Veamos cuál es la situación en GeoGebra. Bien, aquí tengo la situación en GeoGebra. Tengo las rectas L1 y L2. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a colocar los puntos P y Q. Aquí ya voy a colocar directamente los puntos y que GeoGebra haga el cálculo automáticamente. Bien, para empezar, el punto P, que pertenece a la recta L1, pues debe tener la forma de las ecuaciones paramétricas de dicha recta. Ahí tenemos la recta. Entonces voy a colocar lo que vendría siendo el valor del parámetro T, que en este caso es 528 sobre 227. Bien, ahí está el primer punto, que es P, está sobre la recta L1. Bien, voy a poner el punto Q. En este caso R tiene un valor de menos 530 sobre 227. Bien, ahí podemos observar que tanto P como Q se encuentran muy cercanos,
uno en una recta, otro en la segunda recta y pues calculemos su distancia. Bien, pues podemos observar que efectivamente ahí tenemos la distancia que habíamos calculado.